Bien, bueno, ante todo buenas tardes. Hoy les voy a mostrar dos ejemplos, uno de derivación y otro de extrapolación de Richardson. También ahí les voy a dejar el código para que lo analicen, el código de Scilab de extrapolación, como para que lo puedan mirar ustedes después y trabajar, ¿sí? Ahí les coloqué dos códigos distintos de, de Scilab de extrapolación de Richardson y los dos hacen exactamente lo mismo, pero bueno, son dos formas distintas de resolverlo, ¿sí? Y bueno, lo otro que les quería comentar, a partir de la semana que viene vamos a estar los días martes a las 18 y los días jueves de 15 a 17, ¿sí? Así que aquellos que por algún motivo no puedan participar de la clase del martes a las 18, la clase se va a repetir el día jueves a las, eh, a las 15 horas. Así que los 2 días, los 2 horarios van a estar disponibles para ustedes, ¿sí? Profe, Bueno, sé que vas a la misma clase. No, no es que se ven otras cosas, pero yo el jueves no puedo. eh, claro, lo que pasa es que a algunos se les está complicando también por los horarios el martes, así que los que puedan vienen el martes y los que puedan se agregan el día jueves, ¿sí? Buenísimo. No están quedando muchos temas para desarrollar, pero la idea es tratar de cerrarlos cuanto antes. Bueno, vamos a ver primero un ejemplo de derivación, ¿sí? Estos dos temas les van a resultar bastante sencillos. Son temas en los cuales vamos a trabajar sobre unas fórmulas que están predefinidas, que se denominan operadores, ¿sí? Ya lo han estado trabajando ustedes en la teoría, seguramente hablaron de los operadores centrados, operador adelantado, operador atrasado. Y bueno, vamos a ver un caso de aplicación directamente, ¿sí? Primero comenzamos con derivación, que es un poco más sencillo, y después vemos el de extrapolación de Richardson. Los dos son muy parecidos y vamos a ver que les va a resultar bastante sencillo el seguimiento, ¿sí? Como todas las veces, al finalizar la clase comparto el PDF y les mando también el código de Scilab para que ustedes ahí puedan trabajar tranquilos, ¿sí? Bien, vamos a tomar el siguiente ejemplo, ¿sí? En el cual tenemos un conjunto de, de valores, ¿sí? Son los valores de X que tenemos nosotros planteados en esta tabla y su correspondiente imagen, ¿sí? Este es el resultado ya de una determinada f de X, y lo que nos piden en este caso es que vamos a tener que evaluar, ¿sí? Vamos a tener que determinar las derivadas primeras de orden 2 en unos determinados puntos, ¿sí? Estos puntos que nos indican acá, ¿sí? 1,8, 1,4, 1,9, que no lo tenemos acá planteado, y 2,4, ¿sí? Y después, para el resto de los casos, el caso quinto, sexto y séptimo, determinar la derivada segunda en estos dos puntos, ¿sí? El 1,4, el 2 y el 2,4, los dos extremos y bueno, unos puntos medios, ¿sí? Eh, la- para el primer caso, se trabaja con un valor para el punto 1,8. Lo que vamos a utilizar es lo que se conoce con el nombre del operador centrado, ¿sí? Ustedes van a utilizar el cálculo de operador centrado para todos los casos en los cuales dispongan un punto anterior y un punto exterior. Después ya vamos a ver que, por ejemplo, para 1,4 y 2,4
no lo vamos a poder, no vamos a poder utilizar directamente la fórmula de operador centrado, ¿sí? Ya que no disponemos ese punto anterior y punto posterior, que son los que les permiten aplicar a ustedes directamente la fórmula. Cuidado acá que hay un error, acá es la derivada primera de 1.8. Estamos evaluando todo en 1.8, es el primer caso. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Sí, sí. Que quizás es media colgada, pero el orden del operador, ¿qué te lo da? Porque viste, en el TP, en el 1 te dice operadores de segundo orden para la Sí, derivada primera. claro. En realidad, el orden es lo que a vos te va a permitir utilizar un determinado operador o no, ¿sí? En este caso, como nosotros vamos a trabajar, este ejemplo que estamos viendo es similar a lo que ustedes tienen que resolver después en el ¿cómo es? En el práctico, ¿sí? Para los casos de derivada primera de orden 2, vos tenés un determinado operador. Yo ahí estuve viendo que ustedes en la teoría estuvieron viendo los distintos operadores, ¿sí? Calculo que los repasaron con Sofía. Entonces, ¿de qué depende lo que te pidan a vos? Bueno, de acuerdo a si es una derivada primera o derivada segunda, y bueno, y el orden te lo van a establecer, vos vas a utilizar un determinado operador u otro, ¿sí? ¿Está? Está bien. Claro, porque, viste, en el punto 1 del TP dice deducir los operadores de segundo orden para la derivada primera y para la derivada segunda. Claro. Sí, en realidad vos vas a tener que llegar a ver, por lo que vas a tener que llegar, ahí te vas a tener que apoyar un poco en la teoría, ¿sí? Y lo que va a tener que llegar a la deducción de este operador. Este es el operador de orden 2, ¿sí? 1 sobre 2h, ¿sí? Menos 1 de f evaluado en x menos 1, que sería este, más 1 de f evaluado en x más 1, ¿sí? Este es el operador, este que tenés acá, Claro, ¿sí? sería la deducción de eso. Esa es la deducción, exacto. Sí, sí, sí. A esto tenés que llegar vos, ¿sí? La forma general es esta, 1 sobre 2h, ¿sí? Menos 1 evaluado en el punto anterior, más 1 evaluado en el punto posterior, ¿sí? Este es el operador centrado, ¿sí? Ahora después vamos a ver lo que es el operador adelantado y el operador atrasado, ¿sí? Que son distintos ¿cómo es? Distintos operadores que eh, vos podés plantear. ¿Mm? ¿Estamos? Igual de Buenísimo. todas maneras, si después se les complica o algo, me escriben cualquier cosa por mail y eh, yo me fijo, ahí habíamos hecho nosotros una deducción, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, y cualquier cosa se las comparto también, como hice el otro día, les comparto un PDF como para que se guíen, ¿sí? Bien, nosotros acá directamente lo que vamos a hacer en el ejemplo es la aplicación, ¿sí? Bien, para el caso de 1,8, entonces que es el primer caso, que es este, nosotros podemos hacer una aplicación del operador centrado, ¿sí? Porque tenemos un punto anterior con su valor y un punto posterior con su valor, ¿sí? Entonces directamente lo que hacemos después es un reemplazo. El h está representado por cada uno de los valores entre cada uno de los puntos. Y acá tenemos un h que es equidistante de 0.2, es la diferencia que tenemos entre un punto y el anterior, y un punto y el posterior, ¿sí? Esos son los 0,2, el h es lo que tenemos nosotros acá. ¿Estamos? Después vamos a ver que cuando lo evaluemos en 1,9 nos va a cambiar el valor de h. ¿Está claro de dónde estoy tomando cada uno de los valores? Sí, sí. Bien, entonces, una vez que yo tengo planteado, ya tengo identificado punto anterior, punto posterior, tengo identificado el h, ¿sí? Entonces ya simplemente lo único que hago es aplico el operador, ¿sí? A esta fórmula se lo denomina operador, y específicamente esta fórmula es la del operador centrado, ¿sí? Y lo aplico en este caso para 1.8. Cuidado acá que hay un error, es 1.8 el valor, ¿sí?
de la derivada primera evaluada en 1.8, en ese punto, es 1.15. ¿Sí? Este es el primer caso que nosotros evaluamos. Vamos a pasar al segundo caso. Acá vamos a ver que ya no vamos a poder utilizar el mismo operador. ¿Por qué? Porque no tenemos el punto anterior, solo tenemos los puntos, ¿sí?, posteriores. Entonces, para el segundo caso, ¿sí?, nosotros lo que tenemos, o lo que vamos a hacer es trabajar con otro operador, acá lo ven, ¿sí? Tenemos operadores adelantados y operador atrasado, ¿sí? En este caso un operador adelantado, ¿sí? Con el formato es el siguiente: 1 sobre 2h, que multiplica a menos 3 de f evaluado en el punto, que en este caso es 1.4, lo que nosotros queremos evaluar, más 4 elevado en x más 1, que sería 1.6, menos 1 de f evaluado en x más 2. ¿Sí? Este es el formato del operador adelantado. ¿Sí? Bien, nosotros simplemente después lo que hacemos es, este es el valor de x, x más 1, x más 2, nuevamente 2h. El valor de h sigue siendo 0,2, que es el valor, ¿sí?, que nosotros tenemos de diferencia entre x más 1 y x. ¿Sí? Simplemente reemplazamos y obtenemos el segundo valor. Para el tercer caso, el caso de 2,4, tenemos un caso similar a 1,4, pero con una diferencia. No tenemos los puntos posteriores, sino los anteriores, es decir, x menos 1 y x menos 2. ¿Sí? Fíjense nuevamente que el formato de este operador cambia, ¿sí? Es 1 sobre h que multiplica a 1 evaluado. Siempre fíjense, para que ustedes se guíen, siempre es, en este caso sería x menos 2, x menos 1 y x. ¿Lo ven ahí? O sea, x menos 2, x menos 1 y x. En el caso del operador adelantado es x, x más 1 y x más 2. ¿Sí? Como para que ustedes se guíen qué secuencia de puntos son las que van a tomar para cada uno de los operadores. ¿Sí? Vamos a volver a compararlo con 1.4 y ahí pueden ver ustedes que lo que hicimos fue, colocamos el valor de x, ¿sí?, x más 1 y x más 2, ¿sí?, acompañado cada uno con su coeficiente, ¿sí?, menos 3, más 4 y menos 1. En el caso de este otro operador, ¿sí?, vamos a tomar 1 sobre 2h nuevamente, que multiplica a 1 por x menos 2, menos 4 por f evaluado en x menos 1, más 3 por f evaluado en 2.4, ¿sí?, que es el punto en cuestión. Simplemente después reemplazamos y vamos a obtener el valor, en este caso de la derivada primera evaluada en ese punto. ¿Sí? A ver. Fíjense que para cada uno de los casos, ustedes lo que tienen que decidir es con qué operador lo van a evaluar. ¿Sí? Si es un operador centrado, un operador adelantado o un operador atrasado. ¿Qué es lo que tienen que ustedes evaluar? Si cuentan, a partir del punto que ustedes están evaluando, tienen que evaluar si cuentan con un punto anterior y un posterior. Entonces, en ese caso, van a utilizar directamente un operador centrado. Podríamos decir que siempre van a poder utilizar los operadores centrados para todos los puntos interiores. En los extremos, ustedes ya van a tener que decidir, ¿sí?, si van a utilizar un operador adelantado o un operador atrasado. ¿Sí? Esa es la forma en que ustedes van a resolver cada uno de estos cálculos.
Cuando tienen un valor intermedio, en este caso como, como el caso de 1,9, ¿sí? Yo tengo que evaluar ahora en 1,9, ¿sí? Ese valor yo no lo tengo en este caso, pero bueno, pero tengo un punto anterior y un punto posterior, ¿sí? El h, en este caso, va a ser un h de 0,1, ¿sí? El h acá cambia, entonces directamente lo voy a calcular con un operador centrado, ¿sí? Como estaba haciendo en el caso, como hice en el caso de 1,8, directamente aplico con un operador centrado, ¿sí? Ahí está cortado, 1,05. Y, y reemplazo en el punto anterior, el punto posterior, ¿sí? Y el h, en este caso, es un h de 0,1, ¿sí? Es la diferencia que yo tengo en este caso entre x menos 1, ¿sí? Y la diferencia que tengo es lo que yo tomo como h, ¿sí? Esa distancia es el valor absoluto siempre, ¿sí? Bien, entonces yo tranquilamente lo puedo calcular y la pregunta sería, bueno, en este caso, ¿qué operador utilizo? Utilizo el caso del operador centrado, ¿sí? El caso de 1,4, que acá lo teníamos como una pregunta, bueno, 1,4 y 2,4, ¿sí? Podemos utilizar el operador centrado y no, porque ya dijimos, no tenemos este punto anterior y punto posterior. Entonces, tanto para 1,4 como para 2,4, ustedes ahí van a tener que decidir si utilizan operador adelantado o operador atrasado. ¿De qué va a depender? Y dónde tengo yo el extremo y cuáles son los puntos. Si los puntos son posteriores o puntos son anteriores. ¿Sí? Con eso yo ya voy a poder indicar cada uno de los valores. Y por supuesto que lo que utilizo es, cuando yo digo f evaluada en un determinado punto, después lo que hago es tomar el valor de la imagen, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo directamente en el cálculo, ¿sí? Para el caso de la derivada segunda, existen este conjunto de operadores, ¿sí? Perdón, para la derivada primera solo utilizamos este conjunto de operadores, y para el caso de la derivada segunda, nosotros vamos a trabajar de la siguiente forma. Nosotros teníamos que evaluarla en 2, ¿sí? El operador para el cálculo de derivadas segunda es 1 sobre h al cuadrado. En este caso con el conjunto de puntos evaluados. En el punto anterior, el valor centrado, ¿sí? Y el punto posterior. Como los valores de las imágenes los tengo, por cada uno de estos valores de las imágenes son los que después yo utilizo para hacer el cálculo, ¿sí? Lo único que tengo que conocer en este caso, cuál es el valor de h. El valor de h, acá sabemos estos puntos son equidistantes, y acá tenemos un h de 0,2, que es la diferencia que yo tengo entre 2 y 1,8, ¿sí? Recuerden que es el valor absoluto del valor obtenido, ¿sí? De la misma forma que hacíamos para el caso de la derivada primera, lo que tenemos son una serie de operadores, ¿sí? Que son ya fórmulas ya que están preestablecidas, y esos operadores son los que nosotros vamos a ir aplicando para cada uno de los casos. Como les dije, ahí después me tengo que fijar, pero yo recuerdo que habíamos hecho un análisis nosotros de una deducción. Si lo necesitan, después me avisan y se los plasmo en un PDF, y lo tienen también para estudiar por si
si interesan cómo arribamos, ¿sí? Bien. El caso de 2,4, ¿sí? A ver, no puedo utilizar en este caso un operador perdón, en el caso de las derivadas segundas, ¿sí? Como ya estamos trabajando con algunos elementos que son elementos cuadráticos, ya directamente no se habla tanto de operadores adelantados, operadores atrasados, sino que siempre trabajamos con el mismo conjunto de valores, ¿sí? Perdón, con el mismo operador, pero lo que lo que nos va cambiando es, cuidado que acá es 2,4, ¿sí? Lo que nos va cambiando simplemente es el conjunto de valores que nosotros vamos tomando, ¿sí? Fíjense que la expresión la expresión del operador es similar, ¿sí? Y como poseo en cada uno de ellos los valores de las imágenes, entonces simplemente una vez que planteo el operador, como vengo haciendo hasta ahora, eh, después voy reemplazando por los valores de las imágenes, lo multiplico por el coeficiente y me va a quedar planteado el valor a resolver, ¿sí? Nuevamente acá, bueno, calculo el valor de h, son todos puntos equidistantes de 0,2 y es el valor que yo voy a utilizar para poder calcular el h cuadrado, ¿sí? Entonces, en el caso de la derivada segunda, ¿sí? Siempre trabajamos con este mismo operador. Fíjense que es similar, ¿sí? El operador tanto para 2 como para 2,4, ¿sí? Bien, en este caso hacemos lo mismo para 1,4, ¿sí? Cuidado que acá está mal. Acá teníamos 1,4, 1,6 y 1,8, son los valores que yo tengo que tomar, y los valores de las imágenes son 1 por 0,6729, menos 2 por 0,94, más 1 por 1,76. Acá, cuidado que acá está mal, ¿sí? El valor de h, si es correcto, es 0,04, porque yo acá tengo 0,2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, esos son los valores que yo voy a tomar para el cálculo en este caso, de 1,4. Nuevamente, como les había indicado anteriormente, siempre cuando se trata de las derivadas segunda, trabajo con el mismo operador, ¿sí? Ya no se habla tanto de operador atrasado, operador adelantado, ni operador centrado, simplemente se aplica el operador, que es el operador para calcular la derivada segunda en un determinado punto, ¿sí? No nos importa si el punto está en los extremos o si se trata de un conjunto de valores que están en los puntos interiores, ¿sí? ¿Está? Bien, si nosotros necesitáramos en este momento calcularlo para, eh, para un valor intermedio, lo que teníamos que buscar es una aproximación de ese valor intermedio, pues vamos a necesitar esa imagen, y ahí directamente tomamos después los valores con esos. Supongamos que en este caso no nos están dando el valor de 1,8 y nos piden esta derivada segunda. Bueno, primero buscamos una aproximación de ese valor para tener la imagen, y una vez que tenemos la imagen, ahí ya podemos calcular el valor total de la derivada segunda, ¿sí? El valor de la imagen, recuerden que es el valor en este caso de f de x, ¿sí? Y después lo que ustedes van a estar calculando es el valor de la derivada segunda, ¿sí? Fíjense que en el caso ahí está. Fíjense cómo trabajamos con los puntos. En el caso de las derivadas segundas, sí, todos los valores interiores. Por ejemplo, si yo calculo la derivada segunda de 2, de 1,8, de 1,6, ¿sí? Lo que tomo es el punto anterior y el posterior. Ahora, si yo trabajo con
con 1,4, 2,4 que son los extremos, ¿sí? En este caso tomo los valores de x menos 1 y x menos 2, y en este caso voy a tomar los valores de x más 1 y x más 2, ¿sí? Y la expresión siempre es similar, ¿lo ven? ¿Sí? La expresión siempre es igual, utilizan el mismo operador, simplemente lo que cambia es la disposición de los puntos. Con eso tienen que tener un poco de precaución, porque esto les va a ocurrir con las derivadas segundas, ¿sí? Con la derivada primera se presenta de una manera mucho más clara el concepto de operador centrado, operador anterior, adelantado, operador atrasado, ¿sí? En el caso de las derivadas segundas, directamente van a trabajar siempre con el mismo operador, lo que cambia es la disposición de los puntos, dependiendo si son puntos interiores, serían estos casos, o si son puntos que corresponden a los extremos, ¿sí? Básicamente siempre ustedes tienen que tomar un conjunto de 3 puntos, entonces ahí se van a dar cuenta cuáles son los puntos que van a tomar, ¿sí? Que es lo que estuvieron viendo acá. En este caso, y en este caso, ¿sí? Esos son todos los casos que ustedes pueden llegar a... Una sí, pregunta, profe, sí, perdone, yo estoy medio atrasada con el tema, así que por ahí la pregunta va a ser medio. Cuando yo tomo un valor intermedio, que no está en la tabla, digamos, por ejemplo, 1,7, ¿sí? sí, Para sacar el valor de f de x hago interpolación, ¿no? sí, 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 sí. Lagrange Por eso, uso, ¿no? por De eso te estadística. decía que, claro, por eso te decía que si vos utilizas cualquier método para tener esa, eh, ¿cómo es? Ese valor que lo vas a necesitar en el caso que sea la derivada segunda, ¿sí? Buenísimo. Eh, Sí. entonces vos lo que haces es, primero obtenés el valor de la imagen. Con Ujú. ese valor de la imagen ya directamente después, suponete como vos decías 1,7, ¿sí? Vos vas a Sí, tener un H de 0,1, 0,1, ¿sí? sí, Y los valores que vas a tener van a ser 1,6, ese 1,7 y sí, 1,8 para poder calcular la derivada segunda. perfecto. ¿Mm? Bien, sí, 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 lo reentendí. Gracias. ¿Ah? Bien, es bastante mecánico. Ahora vamos a ver, Richardson también este tema no nos va a llevar mucho tiempo. Lo que pasa es que hay que mirarlo y una vez que lo vemos ya más o menos nos ubicamos cómo efectuar el cálculo y ya directamente después les va a resultar bastante sencillo, ¿sí? Como les decía, ahí me voy a fijar, me parece que, yo no recuerdo si el año pasado o el anterior habíamos hecho nosotros una deducción hasta llegar a los operadores. Pues yo lo voy a ver si lo tengo en un documento que habíamos armado, se los comparto, así también lo tienen. Por lo que me había preguntado, no me acuerdo quién era Juan o que había preguntado que aparecía algo de eso en el práctico. ¿Sí? Buenísimo, profe, eso de la Sí, deducción de profe, los operadores estaría buenísimo. el punto 1 ya te pide deducir los operadores. Claro, claro. A ver, recuerden que esto les va a servir a ustedes. Acá es hasta donde tienen que llegar, ¿sí? ¿Está claro? Eso, Sí. a ellos ya les marqué cuáles son los operadores. O sea, ustedes saben que tienen que llegar hasta Igual ese ese tipo conjunto de de ejercicio valores. medio de final, ¿o no? O sea, la deducción. Sí, 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 sí. No creo que entre en un parcial, ¿viste? Un ejercicio de característica, ¿viste? Lo que sí, a ver, estas fórmulas que ustedes van a tener que aplicar, sí, por supuesto, tenganla muy presente porque sí, te pueden entrar en cualquier ejercicio, ¿sí? Es bastante sencillo, no es complicado. Esta unidad es bastante sencilla, por eso también me puse este horario, porque yo digo, bueno, lo desarrollamos medio rápido, capaz que en una hora 15 ya lo resolvemos y a ustedes les resuelve todo esto para que puedan terminar el práctico, ¿sí? Eh, existe un método que es el caso de la extrapolación de Richardson, que es un método donde
donde nosotros podemos tener una aproximación aún mayor, ¿sí? Acá no vamos a tener tanto, lo vamos a trabajar directamente sobre una función, ya no tenemos un conjunto de puntos, y nos van a aparecer una serie de aproximaciones, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a ir haciendo, van a ver que nos va a quedar como resultado una matriz donde vamos a ir eliminando cada uno de estos h cuadrados para que quedemos con un valor que es el valor buscado, ¿sí? Entonces, tenemos una función, una función dada, ¿sí? En este caso, 2 elevado a la x por seno de x, esta es la función, y en este caso lo que nos piden es que calculemos la derivada centrada, en este caso, derivada primera centrada de orden 2, en un determinado punto, en un determinado x, ¿sí? Nos da como valor h, porque al ser una función no tenemos forma de saberlo. Si nosotros tuviéramos la función y algunos puntos, bueno, podríamos deducir h, en este caso no lo podemos deducir. Y m es el conjunto de iteraciones que nosotros vamos a ir haciendo, ¿sí? Entonces, estos son los datos que ustedes van a tener para poder aplicar la extrapolación, ¿sí? Ahí después, ahí les pegué yo también el código, así que también después lo van a poder ejecutar el código en Scilab, y después les envío también, cuando les envíe la presentación hoy, les envío también el DSC de Richardson para que ustedes lo tengan y lo puedan toquetear. Es bastante sencillo, no es para nada difícil de cómo lo vamos a ir trabajando. Bien, en este caso, nosotros tenemos un operador, ¿sí? Que era el operador similar al que teníamos anteriormente, ¿sí? Pero este es el operador centrado de segundo orden, ¿sí? Porque es el que nos está pidiendo en este caso. La forma general en este caso, bueno, nos pidió derivada primera, ¿sí? Es 1 sobre 2h por menos f evaluada en el punto que nosotros estamos trabajando, menos h más f evaluada en el mismo punto más h, ¿sí? En realidad lo que vamos a ver que nos va a ir otorgando distintos valores de una matriz, ¿sí? Acá lo que vamos a empezar a calcular nosotros va a ser la primer columna de la matriz, ¿sí? Bueno, vamos a analizar, a ver, h, ya dijimos que era 0,5, acá lo teníamos como dato, ¿sí? Nosotros estamos empezando acá, esto vendría a ser como el j igual a 1, ¿sí? Por eso lo definimos de esta manera, ¿sí? Y lo que se hace es, se va calculando distintas, se va haciendo el procedimiento para las distintas columnas de la matriz, ¿sí? Y bueno, acá lo noté que lo que se va haciendo es, vamos calculando en este caso la expresión, ¿sí? Para un h sobre 2, sobre 4 y sobre 8, ¿sí? Que son los... A ver, ¿por qué aparecen estos 4 cálculos? Son estos cuatro cálculos que nosotros tenemos que tomar de nuestro m igual a 4, ¿sí? Entonces, el valor de h es 0,5, para el valor de h sobre 2 van a tener 0,25, para h sobre 4 van a tener 0,125, y el n1 de h sobre 8 va a ser el 0,125 dividido 2, ¿sí? Igual acá los coloqué a todos los valores, ¿sí? Bien, este es el primer conjunto, como les decía, es la primera expresión que ustedes van a obtener, ¿sí? A partir de la segunda columna, ¿sí? Ya vamos a ver que se utiliza otro operador que trabaja con los valores de la columna anterior, ¿sí? A ver, la primera columna
después también lo vamos a ver en el código, ¿sí? Tiene un determinado tipo de cálculo, ¿sí? Que es este operador, ¿sí? F evaluado en 1 más h, menos F evaluado en 1 menos h. ¿Se acuerdan que lo teníamos acá? ¿Sí? Es ese. ¿Estamos? Sobre 2h. ¿Lo ven ahí? Este es el operador centrado segundo orden, ¿sí? Bien. Después lo que hacemos es, tendría a ser para el elemento de la segunda fila, evaluamos, ¿sí? Con la misma expresión, es decir, con el mismo operador, pero h sobre 2. Acá lo que están trabajando es h sobre 2, ahí lo pueden ver. Después, evaluamos con el mismo operador, pero h sobre 4, ¿sí? Y por último hacemos lo mismo con h sobre 8, ¿sí? Y de esa manera obtenemos los primeros 4 valores, ¿sí? Que son los que nosotros estamos trabajando. Bien, a partir de la columna 2, yo acá le puse un j igual a 2, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a hacer con un 1, 2 de h, 1, 2 de h sobre 2, 1, 2 de h sobre 4, ¿sí? Ya no vamos a tener un h sobre 8, ¿por qué? Vieron que yo les dije que lo que íbamos haciendo, íbamos eliminando los h, ¿sí? Es decir, primero trabajamos con h, h sobre 2, h sobre 4, h sobre 8. Cuando calculemos los n2, vamos a trabajar con h, h sobre 2 y h sobre 4. Cuando trabajemos con los n3, vamos a calcular h y h sobre 2. Y cuando calculemos el n4, simplemente h, ¿sí? Nos va a quedar una matriz donde todos los elementos por arriba de la diagonal principal van a ser ceros y por debajo vamos a tener todo un conjunto de valores donde el que nos interesa a nosotros es el último valor. Va a ser el n4 de h. Ese es el que nos interesa a nosotros, que es el valor aproximado, que es el que nosotros queremos obtener, ¿sí? ¿Por qué tenemos que hacer estos cálculos? Porque a partir de la segunda columna van a ver que vamos tomando estos valores para calcular el siguiente, después tomamos esto para calcular el siguiente y estos dos para calcular el siguiente. Y así vamos trabajando, ¿sí? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos calculando cada uno de estos valores, ¿sí? Bien, vamos de nuevo acá. El formato, ¿sí? Del operador centrado de segundo orden es este, ¿sí? Bien. Es el que se utiliza porque, repito, vamos a trabajar con esta estructura iterativa en la cual nosotros vamos a obtener como resultado una matriz donde el último elemento, ¿sí? Si nosotros tenemos una matriz de n por m, nuestro último elemento, pongámosle n, que se llama la matriz n sub n, m, ese es el valor que a nosotros nos interesa encontrar, ¿sí? Aguarden un minutito que voy a ajustar algo acá y ahí seguimos. Bien, entonces, como les comentaba, siempre vamos a trabajar con el mismo valor, ¿sí? Perdón, el mismo operador. Lo que cambia es
que en la primera columna, ¿sí?, vamos a trabajar con un conjunto de expresiones y a partir de la segunda y la subsiguiente vamos a utilizar con los valores obtenidos en las columnas anteriores, ¿sí? Bien, fíjense que a partir de, en este caso un J2, ¿sí?, trabaja de la siguiente manera, ¿sí? A ver, cuidado acá, que para calcular el n sub 2 de h, yo tengo que tomar de la columna anterior, el n sub 1 en este caso, de h sobre 2, ¿sí?, más el n sub 1 de h sobre 2, menos n sub 1 de h sobre 4, en este caso al cuadrado. Este cuadrado que tienen acá es el j, este que tienen acá, ¿sí? Sería 4 a la j menos 1, menos 1, ¿sí? A ver, para que podamos entender esta parte, básicamente lo que estamos haciendo es lo siguiente. Vamos a remitirnos a este valor, perdón, a esta columna. Nosotros vamos a trabajar con la siguiente columna. Entonces, el primer elemento de este va a ser 0. El primer n sub 2h que yo voy a calcular acá, lo voy a calcular con estos dos valores. El n sub 2 h sub 2, que lo voy a tener acá, lo voy a calcular con estos dos valores anteriores. El n sub 2, perdón, n sub 2, sí, h sobre 4, que lo voy a tener acá, lo voy a calcular con estos valores anteriores. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Por eso vieron que yo les dije, van a tener una diagonal principal, una matriz, donde todos los elementos por arriba de la diagonal principal van a ser ceros, ¿sí? Voy eliminando cada uno de esos h que yo voy trabajando, ¿sí? En el caso de n sub 3, van a ver que los dos primeros elementos van a ser 0, y en el caso de n sub 4, los tres primeros elementos van a ser 0, y ahí voy a obtener yo el último elemento, que es el que me interesa conocer, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces, ahora van a ver que a partir de j igual a 2, ¿sí?, o sea, el n sub 2, n sub 3 y n sub 4, van a ver que aplico el mismo mecanismo, ¿sí? Entonces, voy de nuevo, fíjense, ¿sí? A ver, el n sub 2h participan el n sub 1 h sobre 2 y el n sub 1 h. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Fíjense que el cálculo para los siguientes, ¿lo ven ahí? Es siempre, es decir, el operador que yo utilizo es exactamente el mismo, ¿sí? El valor anterior de su columna, ¿sí?, más el valor anterior de su columna, menos el valor anterior de su columna, de su fila también anterior, sobre 4 elevado a la j, recuerden, esto es importante, ¿sí? Como yo acá estoy calculando un j igual a 2, ¿sí?, elevado a 2 menos 1, toda esta expresión, menos 1, y después directamente lo único que hago es voy reemplazando con los valores. Estos valores para mí son valores conocidos, es decir, yo no podría calcular el n sub 2 si previamente no calculo el n sub 1, ¿sí? No tendría forma de hacerlo. Fíjense que en el caso del n sub 2 de h sobre 4 participa el n sub 1 h sobre 8, más, y participa el n sub 1 h sobre 4, ¿sí? Siempre participan, para que se guíen ustedes, es el valor anterior de la columna anterior, ¿sí?, y el valor de la columna anterior de la fila anterior. Es decir, con estos dos yo voy a obtener el próximo valor. Con estos dos voy a obtener el n sub h sobre 2, y con estos dos valores voy a obtener el n sub h sobre 4. De la misma forma, fíjense que, ¿sí?, acá, ¿ves? Acá lo van teniendo. Bueno, acá sería un 0. No lo coloqué, acá sería un 0. ¿Sí? Con estos dos valores, yo obtengo este nuevo valor. Con estos dos valores, obtengo este valor. ¿Sí? A ver si tengo acá algo. Es decir, con este y con este, obtengo ese. ¿Sí?
Con este y con este obtengo ese valor, y con este valor obtengo el último. ¿Sí? Así es como voy a ir trabajando con cada uno de ellos, fíjense. Con n sub 3 hago exactamente lo mismo, como estoy calculando el n sub 3 de h para un j igual a 3, ¿sí? Entonces, ven acá que coloqué 4 elevado 3 menos 1, ¿sí? Acá es donde participa el j, y acá es donde yo estoy tomando los dos valores anteriores, ¿sí? Entonces ahí pueden ver, estos valores en esta matriz son ceros, 0, 0 y 0, ¿sí? No terminé todavía me falta todavía una iteración más para un j igual a 4, que sería la última, donde yo tendría un valor que es el valor que a mí me interesa. Ahí pueden ver que como estoy trabajando con un j igual a 4, ¿sí? Participan los valores anteriores de, en este caso, n sub 3, y acá tengo un 4 elevado a la j, que es 4 menos 1, ¿sí? Este es el formato del operador. Estos valores son todos valores conocidos. Yo no podría obtener estos valores sin haber calculado los anteriores, ¿sí? Y llego al valor que es el que me interesa, ¿sí? En este caso es n sub 4, n sub 3, n sub 3, n sub 2, ¿sí? Y estos valores son 0. Acá yo les pegué ahí la salida que tengo que tuve en el Scilab, y como esto es una matriz, que ahora lo vamos a analizar en Scilab. Entonces cada uno de estos valores son 0, ¿sí? Bien, yo partí de una expresión, es decir, tengo una forma de cálculo para la primera columna, es decir, para el j igual a 1, y después tengo una iteración que se me repite desde j igual a 2 hasta, ¿quién? Hasta m, ¿sí? M es el valor que yo tenía acá, al principio. ¿Está? En el primer caso que ahora les voy a mostrar de Scilab, les respeté esta misma nomenclatura como para que ustedes puedan guiarse y no tengan ninguna duda. Es decir, la llamada la hago con estos valores, ¿sí? Coloqué esta función y estos valores para que ustedes después se puedan guiar, ¿sí? Bien, cuando yo llegué al final de la iteración, es decir, acá yo llegué al j igual a 4, ¿sí? Que en realidad para mí va a ser mi j igual a m, ¿sí? Ahí yo obtengo el valor, el valor que a mí me interesaba conseguir en este caso en el cálculo, ¿sí? Lo que tienen que tener presente cuando ustedes apliquen este método es que van a tener una forma de cálculo para la primera columna y después una forma de cálculo para las columnas siguientes. Acá se pueden dar cuenta ustedes que, acá está lo que yo les decía, que van a ver si tengo, a ver si puedo, si hay Profe, algo que puedo. ¿Sí? tengo una pregunta. ¿Cómo sale lo Sí. del orden H para la primera columna, H cuadrado para la segunda y eso? Este orden, Claro. bien. Aguarda un minutito y te digo. Ah, sí. Ahí les queda más o menos, les queda expresado cómo fuimos calculando. Bien. Bien, no sé quién me había consultado. Yo, profe. Bien. Ivo. Sí, en realidad yo tomé la misma nomenclatura que habían trabajado ustedes en la teoría, ¿sí?
Y básicamente el orden, vos decís, ¿a qué te referís? ¿A este orden de este H? Claro, sí, a ese orden. Cuidado que acá, claro, acá guarda que acá tengo un error, porque estoy viendo que acá es, está mal. Bueno, después se los corrijo de última. Acá es H al cuadrado, y acá es H acá es H cuarta. Cuidado que está, no, H sexta y H cuarta. Está mal esto. H sexta y H octava. Después lo veo. ¿Sí? El orden sale de las iteraciones que vos vas planteando. ¿Sí? El orden de estas H que estás planteando acá. ¿Sí? Como acá, por eso les decía que acá tengo un error, porque acá se los voy a tener que corregir. Esto está mal. ¿Sí? De última, después se los corrijo y yo lo coloqué como si fueran tres valores distintos como si fuera un valor de H creciente, y en realidad está mal eso. Es H al cuadrado, sí, H a la sexta, está mal colocado ahí, ¿sí? Se lo voy a... Bien, ¿de dónde sale eso? Sale de cada una de las iteraciones que vos vas a sacar. Acá también está mal. Se lo voy a tener que corregir este PDF, porque si no los va a confundir. Sale de acá, Ivo. Básicamente, yo lo que voy a comenzar trabajando con un OH, ¿sí? Y por cada una de las iteraciones estas, voy a tener, en este caso, un H al cuadrado por cada uno de los valores de las iteraciones que voy haciendo. ¿Sí? Viste que yo les planteé ahí un J igual a, bueno, no lo puse, J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3 y J igual a 4. Bueno, cada una de esas iteraciones es las eliminaciones de las potencias de H que yo estoy haciendo. ¿Sí? Se los voy a corregir ahí, no se los voy a distribuir de esta manera porque se van a confundir. Ahí me confundí, está mal esa nomenclatura. Pero se los voy a cambiar para que les quede corregido, porque si no o si alguien no participa de la clase lo va a ver y le va a quedar mal. ¿Sí? Dale, profe, gracias. ¿Listo? Listo, Bien. listo. Están mal los títulos. Después se los corrijo todos. Bien. Queda claro entonces que una vez que yo alcanzo, en este caso, el valor de iteración, que es el que me estaban solicitando, ¿sí? Yo puedo tener, puedo tener dos salidas. Una, como en este caso, que es alcanzar un determinado valor de iteración, ¿sí? O puede ser que yo lo haga iterar. Yo les dejé ahí un código para que también después lo prueben, donde puede ser que yo lo haga iterar y diga, bueno, no sé, itera 100 veces, 1000 veces y no converge directamente, no, o sea, sale porque alcanza el conjunto de iteración, y quizás en ese caso lo que me están pidiendo es algún valor de error o algo de eso, ¿sí? Capaz que me dicen, bueno, con un valor menor que de error de 0,00, no sé, 1, una cosa así, y bueno, ahí también les dejé el código para que ustedes puedan probar esa posible salida también, ¿sí? En este caso, básicamente lo que hice fue itero 4 veces, y después de iterar esas 4 veces, yo directamente obtengo un resultado de una solución aproximada, que es N4 de H igual a 2,2471311, ¿sí? Está claro que lo que hacemos en cada una de las iteraciones, a H la dividimos por 2, ¿sí? Eso no había ninguna duda, de hecho lo vieron ustedes cuando lo trabajamos en la primera OH, y de esa manera es como lo vamos trabajando con las columnas subsiguientes, ¿sí? Les repito, tenemos una forma de cálculo para la columna 1, y después tenemos una forma que se repite desde la columna 2 hasta M, ¿sí? Que siempre trabaja con los valores anteriores, ¿sí? Yo trabajo con estos dos valores anteriores para calcular cada uno de estos valores que me interesa, ¿sí? Bien,
Ahora igual este sí se los mando ahora porque no tiene ningún error y es correcto, ¿sí? Bien, acá lo que tengo es, bueno, primero hice la definición de la función, que en este caso había tomado la función 2 elevado a la x por seno de x, ¿sí? La definición, en este caso, la hice directamente en el mismo SC, ¿sí? Y después lo que hago es llamar a la función Richardson con los tres valores, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos 1, 0,5 y 4? ¿Sí? Estos eran los parámetros que nosotros le habíamos pasado, ¿sí? Acá igual, acá le puse, ¿ven? Las llamadas de Scilab desde el prompt Richardson de 1, 0,5 y 4, que son cada uno de estos valores, ¿sí? Describí lo mismo que fui probando después en el Scilab, ¿sí? Me devuelve una matriz N. Hola, ¿se cortó? No, ahí está. Entonces, me devuelve una matriz, que es la matriz N, ¿sí? Respeté la nomenclatura de N para que nos acostumbremos a estas columnas, N1, N2, N3 y N4, ¿sí? Fíjense que acá queda claro que el cálculo de la primer columna, ven que la primera columna trabaja de una determinada manera. Y de la columna 2 hasta la columna M, ¿sí? Trabaja con los valores anteriores, ¿sí? Básicamente lo que hace la columna 1 es, toma el valor, como habíamos dicho, de x más h menos la función evaluada en x más h menos la función evaluada nuevamente en x menos h sobre 2h. Y acá es donde ustedes pueden ver que por cada una de las iteraciones lo que hace es divide a h sobre 2, ¿sí? El valor de h lo divide sobre 2. Como después h no lo vamos a trabajar más, no hay ningún problema que yo lo altere dentro de este primer bucle, ¿sí? Es decir, acá cuando yo salgo, el valor de h lo tengo alterado, pero no importa porque yo no lo voy a usar más después. Lo vimos en el ejemplo. La primera columna trabaja de una determinada manera y a partir de la segunda lo que hace es trabajar con los valores anteriores. Acá lo pueden ver. Este es el valor de la columna anterior, ¿se acuerdan? El valor que está en la misma fila, pero de la columna anterior. Y este son los valores, en este caso, los valores de la fila anterior y de la columna anterior, como lo veían acá. Y acá lo que pueden ver la expresión que habíamos visto de 4 elevado a la j menos 1, ¿sí? Por cada una de las iteraciones de j, ¿sí? Vamos a ir teniendo distintos valores, ¿sí? ¿Por qué tengo una estructura repetitiva dentro de otra? Y porque con esta estructura yo lo que calculo son, lo que controlo son las columnas. Es decir, en nuestro ejemplo va a ser para una columna 2, para una columna 3 y para una columna 4. Yo lo que le digo es, cuando estés en la columna 2, si yo hago una traza acá, yo lo que le digo cuando estés en la columna 2, a partir del elemento 2, ahí lo ven porque es a partir del elemento J, ¿sí? Hasta M, ¿sí? Efectúa este cálculo. Cuando yo esté en un J igual a 3, a partir del elemento 3 hasta M, efectúa este cálculo. Y cuando esté en un J igual a 4, ¿sí? Que es el último elemento que nosotros estamos calculando, lo que le digo es que lo calcule desde 4
hasta 4. Este paso que está acá con pasos de 1 está de más. O sea, a ver, si no lo ponen, igual va a funcionar, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que el valor, el step igual a 1, es, solo lo colocan ustedes cuando... Ahí está preguntando Federico. Sí, ahora lo envío, Federico. Cuando apenas termine la clase, yo se los envío. Lo único que les voy a corregir después es los títulos de las columnas que están mal, y después también les mando el PDF, ¿sí? Así que este después se los... van a encontrar 2 cálculos de Richardson. Yo les puse Richardson y Richardson 2, ¿sí? Que esta es otra forma de trabajar. Acá lo que básicamente está calculando es, bueno, qué ocurre si alcanza o no este nivel de tolerancia o no, ¿sí? Pero los 2 cálculos son similares. Les va a servir, inclusive está bueno para que vean cómo trabajan con uno y con otro, ¿sí? Bien, vamos de nuevo entonces. Para resumir, tenemos una forma de cálculo para la primera columna, ¿sí? Y después tenemos, fíjense que acá lo pueden ver ustedes que estamos siempre trabajando en la primera columna. Ven que ahí le puse K,1, ¿sí? Es decir, siempre va a apuntar a los elementos K de la primera columna. Eso lo va a hacer siempre. En cambio, a partir de un J igual a 2 hasta M, va a ir trabajando primero con todos los elementos de la columna 2, lo ven ahí, acá está el J, después con todos los elementos de la columna 3 y por último con todos los elementos de la columna 4. ¿Sí? Ese es y la expresión esta que están viendo ustedes acá, ¿sí? Esta expresión que ven acá y esta expresión que ven acá, son las mismas que estuvimos trabajando acá. ¿Sí? Esta es la expresión para la primera columna, que es lo que teníamos recién ahí. Y estas son las expresiones para las columnas siguientes, ¿sí? Que son las que tenemos nosotros acá. ¿Sí? Entonces, cada una de esas expresiones son las que estamos reemplazando en nuestro código. No les va a resultar para nada difícil verlo, ¿sí? Después, por supuesto, siempre pruébenlo. ¿Cómo es? Yo se lo voy a dar ahora, pero lo pueden revisar, lo corren con distintos ejemplos, le cambian la función, ¿sí? Le pueden cambiar usted acá la función y lo prueban con otra función para otro punto, bueno, y eso lo van trabajando, ¿sí? Ustedes la llamada la van a hacer de esta manera. Este es el prompt de Scilab, ahí se lo escribí. Ustedes lo van a llamar de esta manera, Richardson, el punto X, H, que es 0,5, y M, 4. ¿Sí? Y acá les pegué el resultado. Esto es lo que yo obtuve como salida de mi Scilab, ¿sí? El valor que tienen que obtener tiene que ser similar a lo que habíamos expresado anteriormente, y acá les tienen que coincidir cada uno de estos valores, ¿sí? Entonces, estos valores les van a coincidir, y estos eran los valores que yo les decía que lo van a tener en 0 porque no son valores que no los van a ir calculando, ¿sí? A partir de un J igual a 2, va a ir trabajando desde J igual a 2, 3, 4, después con J igual a 3, 4, y por último con un J igual a 4. Esta es la última expresión que tienen ustedes de esa estructura repetitiva, ¿sí? Este caso es similar. Lo único, a diferencia del anterior, trabaja con una estructura general que es un for de 1 a 100, que básicamente lo que va haciendo, va iterando,
Y si no se alcanza un determinado, valor, ¿sí? Que en este caso le puse yo de 0,00001, sale, que es lo que hace acá, ¿sí? En realidad acá lo que verifica es si salió por cuando llega a 100 directamente muestra este error, perdón, este mensaje. Este es un mensaje que lo muestra y sale, ¿sí? Es simplemente otra forma de plantearlo, pero el código que más me interesa que analicen es este, que es el que ustedes van a poder probar para cada una de las... háganlo después pruébenlo con distintas funciones, con distintos puntos, como para que ustedes también puedan probar el cálculo manual y el cálculo directamente en Scilab. ¿Sí? Dale, profe. Bien, ¿les quedó claro? Profe, te hago una consulta. Sí. En caso de que no tengamos la función, tengamos una tablita de puntos como el ejercicio del ejemplo que mostraste al principio, Sí. en ese caso, ¿cómo podríamos ingresar los valores? ¿Los ingresamos como vectores? Sí, se lo va a tener que entregar como un vector. Cuidado ahí que ya no te va a servir esto. Esto no te va a servir porque vos cada uno de esos valores los vas a tener. Vos acá tenés el valor ya directamente del valor de la imagen, ¿sí? Pero cuidado que acá es el valor de la imagen evaluada con H, ¿sí? Entonces, si vos tuvieras una nube de puntos, ahí lo que vas a tener que ver cómo evaluás. En realidad este es el punto, si vos lo ves acá, el punto que vos estás evaluando acá es el punto siguiente y este es el punto anterior. ¿Lo alcanzás a ver ahí? Sí, eso lo Bien. veo. Ahí está. Bien, entonces vas a tener que retocar un poquitito para que vos en el punto que vayas a evaluar, ahí vas a tener que poner el siguiente y el anterior. A ver, que lo que te va a cambiar es únicamente esta partecita, ¿sí? Porque después esto sí va a ser igual. Esto no te va a cambiar en nada. ¿Estamos? Entonces, yo en la función, ahí donde está n, en vez de poner, por ejemplo, x más h, directamente reemplazo el valor que tengo. El ¿Sería valor de la eso? imagen. El valor de la imagen. Claro, sí. Y Exacto. esos valores yo se los puedo ingresar aparte, digamos que los tome de algún vector. Claro. Vos podés tener un vector y lo que vos vas a tener que ofrecerle algo parecido a esto, mira. Así. Vos vas a tener que ofrecerle algo de, o sea, dos vectores en realidad, un vector con los puntos y un vector, bueno, con las imágenes, ¿sí? Por lo que me está planteando vos. Sería un caso como este, ¿está? Entonces vos ahí directamente, a ver, el x más h, si yo lo voy a evaluar, el x más h, por ejemplo, de 2, el x más h es 2,2 y el x más h el x menos h de 2 es este valor. ¿Sí? Esos son los valores que vos vas a tener. ¿Está claro? Sí, entonces eso se lo ingreso como en un vector y después en la función de n le pido que llame a esos vectores, Claro. como para que ya me quede armado. Exacto, va a tener que tener un vector con los X y un vector con la imagen. ¿Sí? Sí, entiendo, profe. Voy a ver si practico con alguno y después te lo muestro. Dale, dale, dale. Sí, lo podés hacer correr también desde acá. Si no, si te queda alguna duda o algo del código, me escribís por mail y lo vemos. ¿Sí? Lo único que te va a cambiar es esto, esta partecita de acá. ¿Mm? Ese pedacito nomás. Después el resto es todo igual. Porque vos vas a tener que calcular los n sub 1, ¿sí? Que son los que van a utilizar tus valores del vector.
¿sí? Y después directamente con ese n-1 vos ya vas a poder calcular todos. n-2, 3, 4, tantos como te pida, ¿sí? ¿Está? Tanto como te pida el M. En este caso, el M está pidiendo 4. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Dale, buenísimo. Cualquier cosa, si no sale o algo, me escribís. Bien. El resto, ¿cómo anduvieron? ¿Quedó claro? Sí, buenísimo, buenísimo, profe, muy bien. Sí. Bueno, yo lo que les voy a enviar ahora enseguida, ya antes de apenas corte con ustedes, ya les mando este código, ¿sí? Después les voy a cambiar los títulos de los OH y también se los voy a compartir. Eso quizás lo haga mañana a la mañana, ¿sí? Así ya les queda ese material en PDF y ahora les envío enseguida el SC para que ya lo tengan en el mail y te agrego, Federico, también sí, agregámelo, Laura, al email y yo